Bueno, que Dios os bendiga en esta noche. Quiero hacer este vídeo porque el otro día hice una publicación y, y puse lo que yo creo acerca de un verso que toda la vida hemos utilizado para la inspiración del Nuevo Testamento. Es un verso que toda la vida le hemos utilizado para la inspiración del Nuevo Testamento, y no solo ese, sino más, ¿vale? Y hoy Dios te bendiga, Rafael Montoya. Hoy os voy a decir por qué creo lo que creo y por qué no creo lo que generalmente se enseña, ¿vale? Mira, veréis que el título, Dios te bendiga, Emilio, el título es La inspiración del Nuevo Testamento, el espíritu de Marción, hermenéutica y el sensus plenior. Vais a entender cuando vaya hablando el título. Yo siempre pongo el título por algo. Dice la Biblia, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios te bendiga, Abraham. Bueno, yo creo que este verso no se refiere al Nuevo Testamento, ¿vale? Yo lo digo así de claro y ahora os explico por qué, ¿vale? Mira, la hermenéutica enseña. Una de las cosas principales es lo que el autor quería decir. O sea, ir al contexto histórico, a la doctrina del autor, a las doctrinas que había alrededor, a las ideologías, a las filosofías, a la cultura, a todo, ir a todo lo que tiene que ver con el contexto histórico, sobre todo para saber qué es lo que el autor podía estar pensando, ¿vale? Porque si no es imposible que uno llegue a una verdadera interpretación de cualquier verso, ¿vale? Digamos 99% de imposibilidad. Dejemos un 1% porque hay versos que son claritos. Tan claritos que muchos no quieren ver la verdad de ellos y prefieren alegorizar, ¿vale? Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 14 en adelante dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El otro día dije que este verso no se refiere al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo no podía estar pensando en un Nuevo Testamento que en los años de segunda de Timoteo, según cuando se escribiese, algunos creen que murió antes del 62, yo creo otras cosas acerca de eso, pero bueno, posiblemente fue uno de los últimos libros que escribió Pablo. Y es alrededor del año 60, ¿vale? Y ya está. En el año 60 aún faltaban unos cuantos libros por escribir, eso todos lo sabemos, ¿vale? Entonces, cuando Pablo decía esto, él no podía estar pensando en un Nuevo Testamento, porque no existía. Había algunos libros ya escritos, pero no existía el Nuevo Testamento, ¿vale? Por ejemplo, todos los libros de Juan no existían, ¿vale? El libro de los Hebreos no existía en ese tiempo. Tremendo libro. Y algunos de los evangelios, pues lo que mayormente se sabe de ellos es del año 70, o sea que no sabemos hasta qué punto había escritos de Jesús, claro que sí. ¿Se tomaban como inspirados? Claro que sí. ¿Los apóstoles dan como su palabra como inspirada y palabra de Dios? Sí, absolutamente. Entre ellos podemos ver rastros de que la palabra de Dios es inspirada toda ella, pero no con este verso. Este verso se refiere al Antiguo Testamento. La base de ello es que dice: pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién le enseñaron? Dice que él había heredado la fe de su madre y de su abuela. La fe en Cristo Jesús, claro que sí. Pero ¿cómo le enseñaban? Con la escritura. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. En el contexto hebreo, quienes enseñaban a los hijos eran las madres. Ellas eran las encargadas de la casa,
enseñarles las cosas principales que tenían que ver con la palabra de Dios. Entonces, de su madre y de su abuela, él había sido instruido en la palabra de Dios conforme a la fe de Jesús, posiblemente, seguramente. Pero eso no quiere decir que estuviese refiriéndose al Nuevo Testamento, y de hecho le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Si aquí Timoteo, no sé, 17, 18 años tenía, y desde la niñez le han estado hablando de las sagradas escrituras, mucho menos puede referirse al Nuevo Testamento de nuevo, porque aún todos los libros de Pablo no habían sido escritos incluso. ¿Vale? Las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando yo dije que ese verso no se refiere al Nuevo Testamento, hay algunos que dicen, entonces el Nuevo Testamento no es necesario para eso. Sí, es necesario para todo. Luego voy a ir a la inspiración del Nuevo Testamento. Primero voy a tomar estos versos para que veáis que lo que hasta ahora yo incluso he creído estaba equivocado. Este verso no se refiere a toda la Biblia, se refiere al Antiguo Testamento. Y te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento habla de Jesús por todas partes. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que compartan este vídeo todos los que lo están viendo, que lo compartan todos porque es importante, porque voy a hablar de la inspiración del Nuevo Testamento. El otro día, al decir que este verso no era inspirado, muchos comenzaron a defender el Nuevo Testamento. Y a ver, que Dios me libre de atacar el Nuevo Testamento. Yo soy cristiano, ¿vale? Soy de la denominación de Filadelfia desde que nací y yo creo en el Nuevo Testamento como inspirado por Dios, sin duda, no tengo duda, ¿vale? Y lo creo de una forma plenaria y verbal. O sea, todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento palabra por palabra. ¿Vale? Ahora, dice que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Mira, dan testimonio de mí. Puedes ponerlo en la Biblia, dan testimonio de mí en una búsqueda y vas a ver un verso muy importante. Otro verso que hemos utilizado para decir hay que leer la Biblia, y refiriéndonos también al Nuevo Testamento, hemos dicho Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice Jesús? A quienes no querían recibir el Evangelio, tanto fariseos como escribas, saduceos, etc., escudriñad las Escrituras. ¿Qué Escrituras? ¿El Nuevo Testamento? No. Este verso también lo utilizamos para decir que hay que leer el Nuevo Testamento. Yo creo que se puede aplicar, pero no interpretar así. No es lo mismo interpretar que aplicar. Luego voy a hablar del sensum plenior, que es lo último que pongo en el título, para que veáis por qué digo que no es lo mismo interpretar que aplicar, aunque los libros de hermenéutica, como el de José María Martínez, que es quizá el mejor en español que podamos tener y barato, dicen que de interpretar a aplicar hay un paso, y eso es una verdad como una casa. Dios te bendiga, Ramón. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las Escrituras? El Antiguo Testamento, de Jesús, ¿vale? Ahora, el famoso camino a Emaús. Daros cuenta como esto sucede una vez tras otra, ¿vale? Cuando dos caminantes iban camino a Emaús, Lucas 24, se le acercó Jesús y ellos tenían los ojos velados, dice la palabra de Dios. Le dice, ¿por qué estáis tristes? ¿Vale? Y ellos le dicen, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han pasado? ¿No sabes lo que ha pasado con Jesús? Él hace como que no lo sabe, pero claro que lo sabe. ¿Qué cosas? Y le dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, esperábamos de él el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban que saliese de la tumba y matase a todos, porque ellos esperaban un Mesías así, ¿vale? Sí, Rafael Montoya.
ese verso son cosas que luego vamos a mirar. Entre muchos, hay muchos para apoyar el Nuevo Testamento. Lo que ahora estoy haciendo ver es cómo el Antiguo Testamento puede darnos testimonio de Jesús, pero sinceramente sabemos muy poco interpretarlo, ¿vale? Si supiésemos verdaderamente interpretarlo, podríamos hacer esto. Entonces les dijo Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Te das cuenta? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? No lo comprendían. Y ahora dice: y comenzando desde Moisés, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Siempre le he dicho al Señor: Señor, ¿por qué no dejaste esto escrito? ¿Qué les dijiste desde Génesis hasta Malaquías, explicándoles: ahí está Cristo, ahí está Cristo, ahí está Cristo por todos lados, el Mesías Salvador de la tierra, ¿verdad? Siempre le he dicho al Señor: Señor, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste en ese momento? Yo quisiera haberlo sabido. Mira, hay otro verso, el famoso etíope del libro de los Hechos, ¿vale? Vamos a ir capítulo 8 de los Hechos. Dice que había un etíope que iba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esto para que algunos que creen que no necesitan a nadie que nos enseñe la escritura, que nos enseñe la interpretación, que tenemos al Espíritu Santo y con eso nos basta. Nos basta tener al Espíritu Santo, absolutamente sí, pero eso no nos quita del rigor, de la importancia del estudio, ¿vale? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que le trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora le dijo el eunuco: te ruego que me digas qué significa esto. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Te das cuenta que en el Antiguo Testamento, que siempre lo sacamos para florear la palabra, para sacar mensajes devocionales y aplicativos, en el Antiguo Testamento está Jesús por todas partes. Por eso Lutero y muchos más, Lutero era uno de los que apoyaba esto fuertemente, otros no, ¿vale? En la historia, él decía que en cada pasaje del Antiguo Testamento podíamos ver a Cristo. Y es verdad, yo creo lo que Lutero dice. Porque Jesús, comenzando desde Moisés hasta Malaquías, o sea, desde Génesis a Malaquías, le enseñó todo lo que los profetas decían de él mismo. Y desde Isaías, recorrió todo el Antiguo Testamento para decir: aquí está Cristo por todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pongo lo siguiente que pongo es el espíritu de Marción? Porque el otro día, cuando puse este post de que 2 de Timoteo 3:16 no se refiere al Nuevo Testamento, mi colega el Jonathan hizo un chiste. Puso en el chiste: a Marción le disgusta este post. Y yo le dije: Jonathan, no te entienden el chiste. Y él se echó a reír y me dice: no sé quién es más friki de los dos, yo por ponerlo o tú por entenderlo. Porque Marción era un anti-Antiguo Testamento. Él odiaba, Señor nos perdone, no sabemos si odiaba, pero es que hablaba del Antiguo Testamento muy mal. Él quería tirar el Antiguo Testamento, sinceramente, podríamos decir vulgarmente ahora, a la basura, ¿vale? Porque él decía que el Antiguo Testamento no servía para nada, lo odiaba. Y al yo decir que ese verso se refería al Antiguo Testamento, pues Jonathan dice: a Marción le disgusta este post. O sea, no le gustaba a Marción. ¿Por qué? Porque Marción odiaba, es que podemos decir eso, que aborrecía el Antiguo Testamento. Y ese espíritu de Marción ha permanecido hasta hoy. Hoy hay muchos que odian el Antiguo Testamento, cuando resulta ser que Felipe predicaba con el Antiguo Testamento. Pablo predicaba con el Antiguo Testamento. Jesús predicaba con el Antiguo Testamento. ¿Vale? Ya habéis visto que Jesús camino a Emmaús les dijo: desde Moisés por todos los profetas. ¿Dónde estaba Jesús? Con el Antiguo Testamento. Felipe, comenzando con Isaías,
le habló dónde estaba Jesús en los profetas también. Ahora, Pablo dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 18:28. En el 18:24. Luego entonces, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿En qué Escrituras? En el Antiguo Testamento. Y con esto traían a Cristo al corazón de la gente. La palabra de Dios dice una vez tras otra, conforme a la Escritura, o lo que dice la Escritura, o como decían los profetas, o como dijo el profeta. Entonces el Nuevo Testamento está lleno del Antiguo Testamento. El espíritu de Marción tiene que ser eliminado porque con el Antiguo Testamento, si supiésemos su verdadero valor, supiésemos enseñar a Jesús desde el Antiguo Testamento. Y ya desde ahora te digo que la forma de convencer a los judaizantes es por el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué digo sensum plenior? El sensum plenior es el sentido completo, así se llama, ¿vale? Sensum plenior es el sentido completo. Eso es lo que significa. Esto es utilizado sobre todo en profecía. Mira, en este verso de segunda de Timoteo 3:16, podemos aplicar que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Sí lo podemos aplicar, pero no lo podemos interpretar, porque él no se refería a eso, ¿vale? El verso que dice, las Escrituras dan testimonio de mí y en ellas tenéis vida eterna, escudriñadlas, no se refiere al Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo. Entonces nosotros, para interpretar eso, tendríamos que decir que hay un sentido oculto que Pablo no conoce. Pero eso no lo podemos decir porque no hay otro verso que enseñe que con este verso Pablo se estaba refiriendo al Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos de que hay un sentido oculto que el escritor, el autor no conoce, y es el sentido que Dios le está dando a ese verso, pero el autor no conoce, es algo profético, porque sobre todo es de carácter profético, que después en el Nuevo Testamento se revela que es así. Por ejemplo, Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7:14. Él lo escribía, buenas noches, Dios os bendiga, Roque, Ruano Soro. Él lo escribía, Isaías lo escribía, por algo que se cumplió en el siguiente capítulo, puedes ver, y en el posterior, se puede ver que se cumplió. Pero había un sentido completo, un sentido oculto al autor, que Isaías ni se le pasó por la cabeza seguro, pero que Dios sí lo sabía y lo cumplió en Cristo, Mateo 1:20. ¿Vale? Entonces, eso es sensum plenior. Ahora, el sensum plenior es un peligro si se aplica mal. Nosotros no podemos aplicar aquí el sentido profundo de la Escritura, ¿vale? Porque no hay otro texto que diga que Pablo aquí se estaba refiriendo al Nuevo Testamento. Y si solo podemos deducir por su mentalidad y su tiempo histórico que se estaba refiriendo al Antiguo, se estaba refiriendo al Antiguo. ¿Vale? Mira, Vane García dice, normal que Marción rechazara a Mateo y Hebreos por las menciones que tienen del Antiguo Testamento. Marción odiaba el Antiguo Testamento. Otro verso, no sé cuánto tiempo tengo porque aún no he entrado en la interpretación, en la inspiración del Nuevo Testamento. Solo he tocado que el Nuevo Testamento, cuando habla en 1 Timoteo 3, en 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es útil, inspirada, no se refiere al Nuevo sino al Antiguo. Y que cuando Jesús dice escudriñad las escrituras se refiere al Antiguo. Antorcha que alumbra. Otra frase que tenéis que poner, bueno, que los profetas no hablaron de su propia imaginación. Inspirados, vamos a poner la palabra inspirados, pero bueno, con inspirados vale porque es una palabra que aparece pocas veces en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Estos versos, que bien podemos más bien leer desde el 16, para que lo entendamos, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía,
Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, el monte de la transfiguración. Y nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos con él en el monte. Tenemos también, escucha esto, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No se refiere al Nuevo Testamento. Este verso también lo hemos utilizado. Pedro está hablando de la Escritura y de la profecía. Ellos hablaban de estos términos refiriéndose al Antiguo Testamento. Si decimos que es el Nuevo Testamento, alguien que sabe la mentalidad hebrea no nos lo va a aceptar. Entonces, la inspiración del Nuevo Testamento se trata con otros versos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración del Antiguo Testamento, de nuevo. ¿Vale? Ahora, entonces, Adán, ¿por qué creemos en la inspiración del Nuevo Testamento? Lo primero es por fe, ¿vale? Lo primero es por fe, porque sin fe ni siquiera, si quieres no creer en la inspiración del Antiguo Testamento, no lo vas a creer, porque esto resulta que es fe, ¿vale? De hecho, los ateos dicen que nuestro libro no sirve para nada. Es un libro sagrado como cualquier libro sagrado, como los libros sagrados de los chinos, ¿sabes? Pero le llaman sagrados porque tienen que ver con nuestras cosas santas, ¿vale? Pero no le dan énfasis de inspiración. Ellos no creen en eso. Entonces, lo primero es fe, ¿vale? Lo segundo, Jesús les dijo: tengo muchas cosas que deciros, pero aún no lo podéis soportar. ¿Recordáis eso? Jesús les dijo eso. Tengo muchas cosas que deciros, Dios te bendiga, Josemi, pero aún no lo podéis soportar. El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad, ¿verdad? Mira, vamos a leerlo. Tengo muchas cosas que deciros, porque quiero que veamos ese verso. Mira, Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo es el revelador de la palabra de gracia del Nuevo Testamento, que ha sido depositada sobre los apóstoles, ¿vale? La revelación de la gracia ha sido depositada sobre los apóstoles, sobre todo sobre nuestro hermano Pablo, ¿vale? Pablo dice, mira, vamos a ver lo que Pablo dice acerca de sus palabras. Dice, la Biblia dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, lo que ellos predicaban y escribían era palabra de Dios, ¿vale? No era algo que se podían inventar. Era palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomaba de lo que es de Cristo, y Cristo lo había tomado del Padre, porque lo que es del Padre es de Cristo, y lo que es de Cristo se lo entrega al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se lo entregaba a los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo cogía lo que era de Dios y se lo entregaba a los apóstoles. Y los apóstoles lo escribían. Solo los apóstoles podían ser inspirados para escribir de la manera en que nosotros comprendemos ahora inspiración divina, ¿vale? Para la escritura. Porque a ti y a mí ahora nos puede inspirar, pero no para escribir algo sagrado, que tiene insuflado el aliento de Dios, ¿vale? Porque ahora nosotros podemos dar una palabra de Dios, pero no la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí escrita y punto. Y ahora luego diré un verso porque digo que la palabra de Dios está escrita y punto, y ya no se le añade ni se le quita.
Luego diré por qué. Y no es por Apocalipsis, que es otro verso que malinterpretamos. Quien añada las palabras de este libro se refiere a Apocalipsis. Eso es exégesis. El apóstol estaba pensando en el libro de Apocalipsis. Quien añada o quien quite. Será quitada su parte de la vida y quien añada le será añadida las palabras de este libro. Se refiere a Apocalipsis, ¿vale? No voy a entrar en ese verso, simplemente lo dejo ahí. Yo lo creo por otro verso. Ahora, Pedro mismo dice que las palabras de Pablo eran torcidas como las demás escrituras. Y dice la Biblia que lo hacían para su propia perdición. Mira, vamos a ver otro verso. Demás escrituras. Otras escrituras, perdón, es lo que dice. Si no, nos liamos. Porque yo busco por concordancia, así busco los versos en un segundo. Dice, y tened entendido, segunda de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, desechar las palabras de Pablo y torcerlas es causa de pérdida. Y está hablando de salvación, porque el mensaje que Pablo nos traía de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo era para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os escribía. Quiere decir, él nos ha escrito para que sepamos que la paciencia de Cristo es para nuestra salvación. Si torcemos las cosas de Pablo, nos perdemos. ¿Por qué? Porque tienen la misma autoridad divina e inspiración que el Antiguo Testamento. ¿Vale? Entonces, no necesitamos ni primera de Pedro 3:16, segunda de Timoteo, 3:16, para malinterpretarlo y añadirle un sensul plenior, un sentido completo, profundo, oculto, que el autor no estaba pensando en él y que es de Dios, pero aunque esté corroborado por otras partes de la Escritura, el apóstol no pensaba en eso. No necesitamos añadirle un pensamiento al autor que no está hablando para decir que el Nuevo Testamento es inspirado. Al igual que no necesitamos añadirle a Jesús el pensamiento de que al decir las Escrituras dan testimonio de mí se refería al Nuevo Testamento, no al Antiguo. Al igual que no necesitamos añadirle a Pedro la idea de que la profecía más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como Artocha que alumbra en lugar oscuro, es inspirada por Dios, porque hablar de los profetas inspirados por Dios es el Nuevo Testamento. No es el Nuevo Testamento. Pero el verso de Pablo dice, lo recibisteis como palabra de Dios. Pedro dice que las palabras de Pablo son para salvación, ¿vale? Por la paciencia de nuestro Señor Jesucristo que ellas enseñaban, y si las tuerces como las otras escrituras te pierdes. Otra cosa que vemos de que lo que decía Jesús, ¿vale? Era tomado como escritura también. Lo sabemos por el apóstol Pablo, dice la Biblia. Primera de Timoteo 5:18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Dónde dice la escritura digno es el obrero de su salario? En ningún sitio. En ningún sitio. Eso lo dijo Jesús. En Mateo 10, en Lucas 17. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Entonces, Primera de Timoteo 5, capítulo 5, verso 18, nos enseña que Pablo tomaba las palabras de Jesús como inspiradas. Ahora, más versos que enseñan esto que os estoy diciendo, ¿vale? Esto lo dice también el apóstol. Dice una frase que no le gusta a casi ninguno. Como veis, como siempre, no tengo nada escrito, es una Biblia de concordancia y es versos lo que os estoy dando, porque la palabra de Dios es la que tiene que decir que es la verdad o que es la mentira. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, la orden del Señor se hace patente en la Escritura como un mandato, y donde la palabra de Dios
dice esto, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, dignos el obrero de su salario. Y dice que son palabras del Señor. Otras veces Pablo, ya no voy a leer más versos, solo uno más ahora de Judas. Otras veces Pablo dice, esto os lo digo yo. Y otras veces dice, esto os lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque él veía esas enseñanzas en las escrituras que de Jesús se conocían en esos momentos, muy posiblemente, o lo que escuchaba de las enseñanzas de Cristo. Por eso aquí dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O dice en primera de Timoteo 5:18, como dice la Escritura, no pondrás voz en la trilla, dignos el obrero de su salario. Entonces vemos que las palabras de Jesús se tomaban como escritura, como órdenes, como mandatos. En ese tiempo, aquello que estuviese escrito se tomaba como escritura, porque eran las enseñanzas que de Jesús vinieron. ¿Vale? Pablo, cuando habla, dice, yo también tengo el Espíritu Santo. Me gozo de que hayáis recibido la palabra de Dios como lo que verdaderamente es, palabra de Dios y no palabra de hombre. Las escrituras del apóstol Pablo, los cuales los ídolos tuercen para su propia perdición. Jesús dice que tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis soportar. Pero el Espíritu Santo vendrá y os revelará la verdad, os guiará la verdad y os enseñará las cosas que habrán de venir. Y esto lo hará porque tomará de lo mío, y digo que tomará de lo mío porque lo que es mío, lo que es de mi Padre es mío, y os lo hará saber. Entonces hay una profecía del Espíritu Santo, de Cristo, perdón, que se debe cumplir, y es que el Espíritu Santo iba a revelar la palabra de Dios a sus apóstoles. Mira, hay una cosa también en la Biblia que dice que Pedro estuvo, que Juan, perdona, que Pablo, que me vienen 20 nombres a la cabeza, estuvo en Arabia 3 años recibiendo revelación. ¿Vale? Mira, dice la Biblia. He dicho que no iba a leer ningún texto más, pero me ha bañado la cabeza y bueno. Gálatas 1:15, 16 y 17 sobre todo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Vale? ¿Cuántos años estuvo? 3 en Arabia. ¿Recibiendo qué? La revelación de su Hijo en él. Para que él predicase entre los gentiles. Entonces, él en ese ayuno estuvo recibiendo la revelación de Cristo y esa revelación de Cristo no la ha dejado escrita, ¿vale? Todo lo que el Espíritu Santo ha querido dejar escrito soberanamente. Entonces podemos saber que la palabra de Dios es inspirada toda, pero no por Timoteo, por 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Por qué? Estaríamos fallando a 2 reglas de hermenéutica. La primera es el contexto. El contexto habla de lo que a Timoteo le habían enseñado su madre y su abuela, que es la fe de Jesús por el Antiguo Testamento, porque no tenían otra cosa a mano, y lo que Pablo llama las Sagradas Escrituras. Entonces no podemos decir que Pablo llamaba Sagradas Escrituras a algo que no existía, ¿vale? Y que la abuela y la madre de Timoteo le estaban enseñando algo que no existía. No, estaban hablando del Antiguo Testamento. Como os he dicho antes, Jesús les habló a los del camino de Emaús, comenzando desde Génesis hasta Malaquías, dice, desde Moisés y pasando por todos los profetas, lo que de él se decía. Felipe al eunuco, comenzando desde Isaías y pasando por los profetas, le enseñaba lo que de Cristo se decía. ¿Y qué mensajes tan poderosos no traían? Que dice la Biblia que los caminantes de Emaús, dice, cuando partió el pan y se dieron cuenta que era Cristo, se le abrieron los ojos porque tenían los ojos pelados y no podían reconocer a Cristo. Y dicen los de Emaús, por eso ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Con el Antiguo Testamento le hizo arder el corazón. Hoy sabemos utilizar el Antiguo Testamento muchas veces más que para hacer arder el corazón para emocionarnos. Porque sacamos muchos detalles del Antiguo Testamento, pero resulta ser que con el Antiguo Testamento se puede enseñar a Cristo en su plena capacidad y en su plena revelación. Y eso lo vemos también por el apóstol Pablo, que os he dicho que iba de sinagoga en sinagoga contradiciendo a los judíos con la Escritura. Es increíble lo que tendría que hacer ese hombre con ellos para liar la que liaba por medio de la Escritura Santa de Dios. Y eso, contra todo espíritu de marción, es el Antiguo Testamento. Y eso no quiere decir que si no utilizamos
Primera de Pedro, segunda de Timoteo y Juan, cuando habla de las escrituras, sagradas escrituras o las escrituras de los profetas inspirados por Dios, si no utilizamos esos versos ya estamos diciendo que el Nuevo Testamento no es inspirado. No. Creo que el Nuevo Testamento es inspirado por otros versos que hemos visto. ¿Por qué creo que es solo una fe entregada a los santos? Porque lo dice la palabra de Dios. Dice la Biblia. Judas, verso 3, solo tiene un capítulo. Y ya voy a decir este verso, y si alguien tiene preguntas, pues que las haga, porque veo ahí dos preguntas, ahora las respondo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe ha sido dada una vez a los santos. Ya no va a ser dada 50 veces una fe. ¿Qué es la fe? Conjunto de doctrinas que comportan la fe de Jesús. ¿Vale? Puedo decirlo en esa frase o en cualquiera de las otras. La fe ahí quiere decir lo que de Cristo se cree. ¿Vale? Por así decirlo. El Nuevo Testamento es la fe que Cristo profetizó. No podéis soportar ahora lo mucho que os debería de decir, pero ahora no. No podéis soportarlo. El Espíritu Santo os lo revelará. Lo que habrá de venir. Los apóstoles fueron inspirados por Dios para escribir la palabra y es palabra de Dios, no palabra de hombres. Está comparado a la altura de la inspiración y la autoridad divina de las Sagradas Escrituras, porque quien las tuerce se pierde de la salvación, lo dice el Pedro, y los evangelios se tratan como escritura porque cada vez que Pablo hace referencia al Señor dijo, es que todos los escritos referentes a Jesús tienen autoridad divina. Hay partes que se perdieron, ¿vale? O que si estuvieron escritas o se transmitieron de forma oral no sabemos nada de ellas. Por ejemplo, Pablo dice, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurados dar que recibir. No está en el Nuevo Testamento en ningún sitio. Pero lo dijo Jesús. ¿Por qué lo creemos? Porque lo dijo Pablo. Y si Pablo lo dijo, yo lo creo. ¿Por qué? Porque es un apóstol del Señor, que ha sido capacitado para recibir revelación y transmitirla al pueblo de Dios. Y todos estos que escribieron el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. El apóstol recibiendo la revelación de Apocalipsis era una revelación de Jesucristo. Era inspirada por Dios, porque era insuflada por Dios, impelida por Dios, que es lo que significa inspiración en diferentes palabras en griego que aparece fero y zeonustos, que es impelir o Dios soplando la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, que digamos que el verso de la palabra más profética no se refiere al Nuevo Testamento no es una herejía, es una verdad. ¿Acaso que queramos aplicarle un sentido oculto al autor? Segunda de Timoteo o el verso famoso de Jesús, las escrituras dan testimonio de mí. Se refiere al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento me encantaría poder dilucidarlo como lo hacían los apóstoles en ese momento, como Jesús pudo hacerlo explicándole a los que iban camino a Maús lo que en el Antiguo Testamento de él se decía, o como Felipe lo hizo con el eunuco, o como cada vez Pablo refutaba a los judíos con la Escritura. Me encantaría, pero hasta hoy tenemos el Nuevo Testamento que lo entendemos mucho mejor. ¿Sabes por qué? Porque el Nuevo Testamento es un comentario expositivo del Antiguo Testamento. Si te das cuenta, el Antiguo Testamento está lleno de historias, de profecía, de cosas realmente espiritualizadas, incluso alegóricas, simbólicas. Isaías tiene tantas figuras de edición que se estudiaron en universidades para interpretar figuras de edición, porque tiene mucho lenguaje de figuras. Entonces, en el Nuevo Testamento no vemos tanto lenguaje de figuras, excepto en Apocalipsis, porque es un texto expositivo, está exponiendo la doctrina de Jesucristo, la fe de la gracia de Dios. Y por eso el Nuevo Testamento es tan sencillo, tan claro, tan directo, y lo podemos comprender mucho más fácilmente, sobre todo por el Espíritu Santo y su gracia. Amén. Así que no hay espíritu marción, pero ninguno vamos a hacernos judaizantes por interpretar bien la Biblia. Por eso dije, interpretaciones preconcebidas con las cuales no estoy de acuerdo, con esas no estoy de acuerdo. Con Primera de Pedro y Segunda de Timoteo o Juan 5. No estoy de acuerdo, porque no necesito esos versos para creer lo que la Biblia enseña por todas partes
y mucho menos los necesito para malinterpretarlos, a eso me refiero, porque sí son necesarios, pero no para malinterpretarlos. Entonces, seamos buenos exponentes de la palabra de Dios y seamos fieles a lo que el verso enseña. No necesitamos torcer la escritura para que diga lo que nosotros queremos que diga. ¿Quién decidió que esos libros sean el Nuevo Testamento y cómo se hizo? Yo, aunque esto en el concilio de Nicea José Mino, si está por ahí todavía, en el concilio de Nicea se habló mucho de esto y sobre todo fue ahí donde se cerró del todo el canon, aunque ya había canon, el canon de Muratori, el canon siríaco 120, el de Muratori 175, el canon de Marción también, Marción tenía un canon, no había ningún libro del Antiguo Testamento, ya lo pensaréis, ¿no? Pero había más canon, ¿vale? Pero sobre todo creo, Josemi, que fue el Espíritu Santo que soberanamente guió esas cosas. Así como guió a los escritores, inspirados por Dios, Él controló esas cosas. Y creo que sin duda lo que hoy tenemos es la palabra de Dios, porque Dios la ha guardado soberanamente. ¿Por qué creemos que el canon bíblico es correcto si lo escogieron los católicos? Pues te voy a decir, porque la Iglesia Católica al principio no era lo que hoy es, ¿vale? A partir de que la filosofía griega sí, sobre todo la filosofía griega y la manera de interpretar alegóricamente, trajeron tantas controversias en la Iglesia a partir del año 200, por Orígenes, uno de ellos, ¿vale? Clemente de Alejandría o Ponteno también se le llama, pues la Biblia fue reservada más bien para los de alto rango, ¿vale? Y si no eran los de alto rango, no eran nadie quien escogiera las interpretaciones bíblicas. No sé quién me ha pedido. O sea, es por eso que ahora quiero decir que aunque los católicos se han torcido mucho, sin duda, Dios los bendiga, pero al principio no fue así. Y de hecho todo lo que conocemos hoy como padres de la Iglesia, hay padres antinósticos, pues venían enfilándose a esa historia de la Iglesia porque los católicos son parte de la historia de la Iglesia, sin duda. Pero eso no quiere decir que todo lo que han hecho los católicos es malo, no. No. De hecho, hoy conocemos el Evangelio por los católicos, pero no nosotros. Todos los que quieren arreciar, como dicen los rabacucos contra los católicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, Dios te bendiga, José. Sí, es que no sabía ahora mismo quién eras. Creo que eres mi amigo, uno que está fuerte como yo de Horcasitas. Por eso no te he aceptado, digo, es que no sé quién es. Pues eso, que todos los católicos que han hecho cosas buenas también han sido buenas y de Dios a veces, muchos de ellos. Otros malas, claro que sí. Pero Lutero era un católico. Los jesuitas, toda la parte de la escatología que hoy creemos es de los jesuitas, de los católicos. Esto del futurismo, Manuel Lacunza, parte de los jesuitas. Francisco Rivera, parte de los jesuitas, sin duda. O sea, los jesuitas era un movimiento que se levantó más bien para contradecir el protestantismo, lo que era Lutero. Entonces, de lo que era contrario a nosotros lo hemos adoptado nosotros como escatología sobre todo. Así que nada, no hago más largo este vídeo, cerca de 45 minutos. Hay más versos en el Nuevo Testamento para explicar que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es inspirado. He dado algunos ejemplos de cómo los apóstoles, Cristo en profecía, y otros apóstoles en corroboración a otros, enseñan que la palabra de Dios completamente es autoridad divina inspirada por el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que tenga que coger segunda de Timoteo capítulo 3 o Juan 5 o primera de Pedro capítulo 1 y malinterpretarlo y añadir al verso una idea que no contiene en la pluma del autor, ¿vale? Ya sea Pedro, Timoteo o Cristo. Bueno, hablando Cristo y escribiendo otros, Lucas en este caso, o Juan, o Mateo, da igual. Así que nada, que Dios os bendiga, compartir el vídeo, compartirlo todo, José, amigos, compartirlo porque creo que es un grave problema que no sepamos enseñar la inspiración del Nuevo Testamento sin malinterpretar, hacer exégesis o sacar un sensu plenior de ideas que no están en el autor y que la Biblia no corrobora con otras partes. Y lo último, ¿se puede aplicar? Sí, se puede aplicar, porque sabemos que el Nuevo Testamento es inspirado. La Biblia dice,
La suma de tu palabra es verdad. Lo dice el Antiguo Testamento y se refiere no a todo el Antiguo Testamento, fíjate, porque si lo dice el libro de los Salmos en el capítulo 119 y ese es escrito por David, cuando David existía, no existían muchos de los profetas, ¿vale? Profetas mayores y menores. Entonces, cuando habla de la palabra, la suma de tu palabra es verdad, se refiere a la Torá sobre todo, ¿vale? Sobre todo a la Torá, a la ley, a los 5 primeros libros de la Biblia. Y los que dicen que el Salmo 119 no se refieren a los 5 primeros libros de la Biblia, que se vayan al contexto histórico en que se escribe el Salmo 119. Si no estaban escritos los profetas mayores y menores, todavía no habían nacido los saduceos para decir esto es inspirado en la Torá sí, lo demás no. Y los fariseos para decir no, los escritos de los profetas de los historiadores y los profetas poéticos y los profetas Nabihim también son inspirados. No, todavía no había nacido nada de eso, si todavía no había venido lo que es la conquista de Babilonia. Entonces, si nos vamos a los escritos de David, tenemos que decir que el Salmo 119 completamente, cada vez que habla de justicia, testimonio, ley, palabra, y todo eso se refiere a la Torá, a los primeros 5 libros de la vida, de la Biblia sobre todo. Así que, entonces, la suma de tu palabra es verdad. El autor se refiere a los 5 primeros libros. Pero ¿se puede aplicar toda la palabra de Dios? Sí, porque toda la palabra de Dios es verdad. Entonces, cuando Pablo dijo, me gozo de que hayáis recibido la palabra de Dios como lo que verdaderamente es, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, es palabra de Dios, entonces la suma de su palabra es verdad. ¿Comprenden lo que quiero decir? Que no es lo mismo aplicar lo que se puede aplicar, y correctamente lo creo al 100%, pero no es lo mismo aplicarlo que interpretar, hacer exégesis del pasaje, lo que quería decir el autor en ese momento. Así que no os digo nada más. Ya sabéis que voy a seguir haciendo vídeos de esto de vez en cuando me dé la locura. Me ducho, me pongo una camiseta y me pongo aquí a decir cosas que hemos estado viendo a lo largo del tiempo. Porque nos encanta estudiar la palabra de Dios y todo lo que con ella tiene que ver. Así que compartan el vídeo porque es importante que sepamos defender la inspiración del Nuevo Testamento con el Nuevo Testamento y sin sacar versos de contexto, malinterpretarlos, incluso hacer eisegesis, introducir ideas que el autor no quería enseñar. Amén. Así que Dios os bendiga, buenas noches, y espero que les ayude a mucha gente este vídeo a saber y a tener conocimiento de la inspiración del Nuevo Testamento con el Nuevo Testamento sin malinterpretarlo ni llevarlo a donde el Nuevo Testamento no quería llegar. La palabra de Dios firme, verdadera, real y transparente, no apoyando dogmas por encima de la verdad de Dios, sino la verdad de Dios. Si enseña dogmas, se adoptan, si no, se aparcan. Pero creo que es verdad. Todo el Nuevo Testamento y el Antiguo son inspirados por Dios y son palabra de Dios. Que Dios os bendiga.